Arnold Schwarzenegger ganó su primer $1.000.000 mucho antes de triunfar en Hollywood. Logró alcanzar la popularidad como culturista, como actor y como político. Sin embargo, muy pocos conocen su faceta más exitosa, la de empresario e inversor. Yo soy Dora la Emprendedora y hoy te voy a contar la inspiradora historia de Arnold, de cómo consiguió amasar una enorme fortuna a través de lo que él mismo llama sus 6 reglas para alcanzar el éxito. Regla número 1. Visualiza tu objetivo y confía en ti. Arnold Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Zahl, una aldea próxima a la ciudad de Graz, en Austria. Vivía en una pequeña casa con sus padres y su hermano. Eran tiempos difíciles. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y había dejado Europa en ruinas. Era un año de hambruna y la familia de Arnold pasaba grandes apuros económicos. Vivían de forma muy humilde. Los alimentos escaseaban y no tenían agua corriente ni inodoro dentro de la casa. Recibió una educación bastante estricta y los castigos físicos eran habituales, tanto en casa como en el colegio. Por cierto, en la escuela iba bastante bien y lo que más le gustaban eran las matemáticas. Podría decirse que su vida era muy similar a la de otros niños de su edad, pero el pequeño Arnold tenía unas aspiraciones de futuro que iban mucho más allá. Con tan solo 10 años soñaba con un futuro próspero en esos Estados Unidos que veía en las películas. Sabía que para ello lo primero era conseguir dinero. Por suerte, parecía tener un talento innato para ello. Comenzó vendiendo helados a los bañistas de un lago cercano a su casa y no dudó en pasarse a la mendicidad en cuanto terminó el verano. Cuando su padre se enteró de que estaba pidiendo en la calle, le dio una gran paliza y su carrera como mendigo se terminó de golpe y porrazo, literalmente. Después fue consiguiendo trabajos paleando vidrio en una fábrica o serrín en un aserradero. No le asustaba el trabajo físico. Con 15 años estudiaba en la escuela profesional y trabajaba como aprendiz en una tienda de suministros para construcción. Le enseñaron cómo se administraba la tienda, pero lo más valioso fue aprender a vender, que cree que le resultó de gran utilidad en todo lo que hizo en los años posteriores. Y es que de nada te sirve tener un gran producto si no sabes venderlo. También le encantaba el deporte. En la adolescencia ya tenía claro que quería ser fuerte y musculoso. Una cosa llevó a la otra y comenzó a ir a un gimnasio para levantar pesas. Se dio cuenta muy pronto de que su cuerpo respondía de una forma increíble al entrenamiento y empezó a pensar que el culturismo podría ser su pasaporte hacia Estados Unidos. Su visión se volvió todavía más clara cuando supo que el culturista Steve Reeves acababa de ser el protagonista de la película Hércules. Todas las piezas de su plan comenzaban a encajar y su visión era cada vez más clara. Comenzaría convirtiéndose en Mr. Austria. Después competiría hasta convertirse en Mr. Universo. El culturismo le llevaría hasta Estados Unidos y el siguiente paso sería convertirse en un actor de éxito en Hollywood. Estaba seguro de que se haría realidad. Arnold siempre ha dicho que tener siempre presente su meta le ayudó a alcanzar sus aspiraciones. Nunca perdió de vista el objetivo final. Le resultaba muy sencillo identificar cuáles eran las decisiones que le acercarían a su meta. Ante cualquier disyuntiva se preguntaba: ¿me ayudará esto a lograr mi sueño? Regla número 2. Trabaja a destajo. Así que el primer paso en su camino a la conquista de Hollywood era convertirse en un culturista de éxito. Pronto empezó a ganar trofeos, empezó a ser conocido en el mundillo y fue portada de varias revistas especializadas. Con 19 años pidió una baja anticipada en el servicio militar y se mudó a Múnich para trabajar como entrenador en un gimnasio y poder dedicarse al culturismo en cuerpo y alma. Su salario era insignificante. Dormía en un cuarto de mala muerte en la parte trasera del gimnasio. Además, el culturismo era un deporte muy poco conocido y minoritario, así que los atletas, incluso los más reconocidos, apenas ganaban dinero. Lo único que podía hacer en aquel momento para salir de esa situación tan precaria era entrenar como un loco para poder conseguir sus objetivos como culturista. En pocos meses pudo presentarse al certamen más importante de Europa, el Mr. Universo en Londres. Nadie, ni siquiera él, pensaba que tenía alguna oportunidad de ganar, pero quería saber cuál era su posición exacta. Esperaba estar entre los 6 primeros. La enorme sorpresa fue que a sus 19 años consiguió quedar en segundo lugar, contra todo pronóstico, y ante los mejores culturistas del mundo. Al principio estaba contento y creía que había conseguido una gran proeza, pero días después se preguntaba qué hubiera sucedido si en vez de haberse preparado para quedar entre los 6 primeros, se hubiese preparado para ganar. Después de esa ocasión, jamás volvió a una competición solo para competir. Cuando se presentaba, iba para ganar, y a partir de ese momento no paró de trabajar. Entrenaba sin descanso, aprendió a posar moviéndose más lento, como en un ballet, pulió sus modales y entendió cómo debía tratar a los fans. Observó cómo otros culturistas atraían la atención del público y los jueces gracias a su carácter sociable y extrovertido. Gastaba todo lo que ganaba en comida y suplementos para crear masa muscular.
Cuando supo que algunos culturistas consumían esteroides, fue inmediatamente al médico para probarlos. Si los demás lo utilizaban, él no sería menos. No quería ir en desventaja a ninguna competición. Después de ese segundo puesto, el público ya le conocía y coreaba su nombre. Tal y como le había visualizado, al año siguiente se alzó con el primer puesto en el Mister Universo. Pero lejos de relajarse y aflojar, siguió entrenando cada vez más duro. Y cuando ganó por segunda vez el Mister Universo de Londres, se consolidó definitivamente como culturista y por fin recibió la oferta que lo cambiaría todo. Un importante promotor le invitó a viajar a Estados Unidos para competir en el Mister Universo de Miami. Tenía 21 años. No ganó ese certamen, quedó en segundo puesto, pero no desaprovechó la oportunidad para mudarse definitivamente a Estados Unidos y prepararse para ser el mejor culturista del mundo. Ya estaba un paso más cerca de Hollywood. Se instaló en Los Ángeles y trabajó a destajo para lograr sus objetivos. Entrenaba 2 veces al día durante más de 5 horas diarias en el gimnasio. Estudiaba a sus oponentes. Se esforzaba por seguir mejorando sus poses. Se aseguró de presentarse a cada una de las competiciones con la certeza de que había hecho todo lo que estaba en su mano para ganarla, nunca menos. A día de hoy tenemos que reconocer que el palmarés como culturista de Arnold Schwarzenegger es impresionante. No se puede negar que ha sido uno de los mejores culturistas de la historia. Ganó 7 veces el certamen de Mister Olympia. Este hito solo ha sido superado por la superestrella del culturismo Ronnie Coleman. Es evidente que estos éxitos se deben en gran medida a su genética privilegiada, pero Arnold nunca podría haber conseguido ser el mejor de no ser por la dedicación y el esfuerzo que empleó para conseguirlo. Tal y como él mismo ha dicho en más de una ocasión, no puedes subir la escalera al éxito con las manos en tus bolsillos. Regla número 3. No tengas miedo a equivocarte. Tomar la decisión de no regresar a Europa y quedarse en Estados Unidos no fue nada fácil. Era muy joven, se encontraba en un país extranjero, lejos de su familia y amigos y rodeado por gente extraña que le hablaba en un idioma que apenas entendía. Se sentía perdido. La peor de las dificultades era que no tenía dinero, estaba literalmente sin blanca. Te recuerdo que los culturistas apenas ganaban dinero, ni siquiera los más destacados. Así que necesitaba buscarse la vida, como fuese. Se matriculó en clases de inglés. Era obvio que tenía que mejorar el idioma para poder desenvolverse a todos los niveles. Su promotor era un hacha en los negocios, así que se pegó a él para aprender todo lo posible. Le maravilló lo sencillo que era emprender en Estados Unidos. Solo había que ir al ayuntamiento y pagar una tasa de unos $3 para obtener el permiso. Y listo, ya podías poner en marcha tu empresa. Emprendió multitud de pequeños negocios que le ayudaron a diversificar su forma de ganar dinero. Aprovechó su creciente fama como culturista para impartir ponencias en gimnasios explicando sus rutinas de entrenamiento. Por cada una de estas ponencias se embolsaba $500. También comenzó un negocio de venta por correo, que inició casi por casualidad. Diseñó e imprimió unos folletos en los que explicaba todos sus secretos de entrenamiento. Había un folleto para el entrenamiento de brazos, otro para el pecho, otro para aprender a posar, y así hasta 10 folletos en total. Los vendía juntos o por separado, y cada uno de ellos costaba unos $2. Para conseguir clientes, anunciaba sus folletos en revistas para musculosos. Y para que el negocio prosperase, los envíos tenían que salir siempre en plazo. Arnold era muy organizado, así que la venta de folletos fue todo un éxito. Vamos, lo que vendría siendo un infoproducto, pero en su versión prehistórica. Pronto añadió a su catálogo más productos relacionados con el culturismo. Un ejemplo sería el cinturón Arnold Schwarzenegger para levantamiento de pesas. El negocio iba muy bien, así que comenzó a anunciarse a doble página y contrató a una secretaria que le ayudase a gestionar los envíos. Pero, ¿por qué no explorar otras oportunidades de negocio? Comenzó a trabajar con su amigo Franco en la construcción. Franco era italiano, culturista y sabía mucho de albañilería, y Arnold era bueno con los números. Decidieron aprovecharse de su nacionalidad y se anunciaron como albañiles europeos expertos en piedra y mármoles. Enseguida comenzaron a recibir llamadas. La albañilería les encantaba y parecía ser bastante rentable. Tenían trabajo para las 24 horas del día y llegaron a tener a otros 15 culturistas contratados. Parece increíble que Arnold tuviese tiempo para hacer tantas cosas. Y es que su ritmo de trabajo era frenético. Entrenaba 5 horas diarias en el gimnasio. Iba a la escuela para aprender inglés. Trabajaba en la construcción y en sus ventas por correo. Impartía ponencias sobre entrenamiento y asistía a exhibiciones de culturismo. Por si esto fuese poco, se inscribió también en un curso de administración. Estaba seguro de que le resultaría muy útil para prosperar en sus negocios. Quería ser un gran empresario. La construcción estaba generando mucho dinero. Arnold ahorraba todo lo que podía, así que pronto pudo plantearse hacer su primera inversión. Se enteró de que había planes de construir un aeropuerto supersónico cerca de Los Ángeles. A Arnold, que tenía prisa por hacerse rico, le pareció que podría ser una gran oportunidad invertir en terrenos en los alrededores de lo que sería el nuevo aeropuerto. La idea era que cuando el aeropuerto estuviera construido, podría vender esos terrenos a mayor precio. Estaba claro que ganaría muchísimo dinero.
Así que Arnold compró 4 hectáreas de puro desierto en el medio de la nada. Para ello tuvo que pedir un préstamo a devolver a lo largo de varios años. Para su desgracia, el proyecto del aeropuerto fue cancelado, así que Arnold se quedó tirado con una deuda y con un buen trozo de tierra que no valía nada. Este batacazo empresarial no le desanimó. Estaba convencido de que el mercado inmobiliario estaba lleno de oportunidades esperándole, y no tardó en poder comprarse un edificio pequeño de apartamentos. Lo hizo de la siguiente manera. Él se mudaría al mejor apartamento. Con las rentas que obtuviese de alquilar las otras viviendas, podría pagar la hipoteca, los gastos y aún le sobraría dinero. El negocio era redondo, más aún si tenía en cuenta que le permitía dejar de pagar el alquiler de su antiguo apartamento. No quiero que pienses que esto fue un golpe de suerte. Antes de lanzarse, Arnold investigó muy bien el mercado. Estudió los precios en los distintos barrios y las posibilidades de financiación. Buscó un agente inmobiliario de su confianza que le avisaba de las mejores oportunidades. Toda inversión tiene sus riesgos, y aunque Arnold no tomaba sus decisiones a lo loco, tampoco se dejaba vencer por el miedo. Por supuesto que había riesgos, pero él siempre decía que si surgía algún problema ya lo resolvería sobre la marcha. A su primera inversión inmobiliaria exitosa le siguieron muchas otras. Llegó a disponer de varios edificios de apartamentos y de incluso una manzana completa de bajos comerciales y oficinas. En épocas de burbuja inmobiliaria llegó a acceder a inversiones con rentabilidades de hasta el 200%. Era una locura. A lo largo de su vida ha aprovechado cuanta oportunidad inmobiliaria se ha cruzado en su camino, y posiblemente esta ha sido una de las claves por las que su fortuna jamás ha dejado de crecer. Sus inversiones inmobiliarias hicieron que lograse cumplir uno de sus sueños, y es que, antes de haber protagonizado su primera gran producción de cine, Arnold ya había ganado su primer $1.000.000. Y no, a pesar de contar con una situación económica favorable, nunca se relajó y siguió explorando de forma incansable nuevas oportunidades de negocio. Se asoció con Jim Lorimer para crear un certamen de culturismo que acabó convirtiéndose en lo que hoy en día es el Arnold Classic, uno de los eventos de culturismo más importantes del mundo. Aprovechó su marca personal como culturista para lanzar libros de entrenamiento, también su propio vídeo de ejercicios. Hacía giras para promocionar sus productos. En su oficina trabajaban 4 personas que le ayudaban con todos sus emprendimientos. Parecían malabaristas con proyectos de cine, inmuebles y culturismo, todo al mismo tiempo. Arnold podía estar un día hablando con el editor de su último libro y al día siguiente asistiendo a una reunión sobre una película. Todo lo que hacía le apasionaba. En esta etapa de su vida tuvo ofertas de trabajo que podrían considerarse más seguros, como ser comercial de ventas o administrador de un gimnasio. Pero él siempre rechazó este tipo de trabajos porque no le ayudarían a alcanzar ese sueño que tanto había visualizado desde su adolescencia. Arnold tomaba todas sus decisiones en base a cómo le ayudarían a alcanzar su objetivo. No buscaba solamente la seguridad y no dejaba de asumir riesgos por miedo a equivocarse. No temió equivocarse cuando decidió quedarse a vivir en Los Ángeles a pesar de no hablar el idioma. Tampoco se dejó amedrentar por el miedo al fracaso cada vez que emprendía un nuevo negocio. Y no dudó en apostar todos sus ahorros en inversiones que a veces también salían mal. Regla número 4. No escuches a los que te dicen que no. Convertirse en millonario no desvió su atención del verdadero objetivo, Hollywood. Su primer papel protagonista lo consiguió cuando llevaba tan solo un año en Estados Unidos. La película se llamaba Hércules en Nueva York y era de bajo presupuesto. Lejos de estar emocionado, Arnold estaba muy nervioso. Era demasiado pronto. No estaba listo todavía. Apenas hablaba inglés y no sabía nada sobre actuación. Tuvieron que doblar su voz porque no se le entendía. La cuestión es que, por fortuna, la productora quebró antes de poder estrenar la película. Pasaron varios años hasta que tuvo nuevas oportunidades de aparecer en las pantallas. Una de ellas fue la grabación del documental Pumping Iron, que era un film divulgativo sobre culturismo. Arnold era sociable y le gustaba conocer gente, y su aparición en Pumping Iron le ayudó a relacionarse con personalidades del cine y de la televisión. Le invitaban a sus fiestas y le daban consejos muy valiosos sobre los pasos que debía seguir para iniciar su carrera en el cine. Uno de esos consejos es que solo debía aceptar papeles protagonistas de personajes heroicos. De no ser así, con su aspecto físico y su acento, corría el riesgo de ser encasillado en el papel de villano, y esto perjudicaría mucho su carrera. Otra indicación, la más valiosa que recibió, fue no dar importancia a los rechazos. Le advirtieron de que recibiría muchas negativas, y que él debería ignorarlas y seguir adelante como si no le hubieran dicho nada. Efectivamente, no tardó en recibir los primeros noes. La primera dificultad fue encontrar un buen manager. Nadie quería representarle porque, según ellos, jamás triunfaría. Criticaban su nombre por ser difícil de pronunciar y por sonar absurdo en inglés. Le decían que no había papeles para hombres de su tamaño. Los actores más demandados tenían físicos similares al de Al Pacino o Robert De Niro. Y lo que era peor, nadie querría contratarle con ese fuerte acento alemán.
Lejos de rendirse, Arnold multiplicó sus esfuerzos. Modificó su aspecto de culturista. Perdió mucho peso para poder adaptarse mejor a la estética de los personajes. También comenzó a asistir a clases de interpretación y a recibir lecciones para disimular su acento. Como todo esfuerzo tiene su recompensa, finalmente consiguió un buen agente. Y empezaron a llegar ofertas, pero no eran lo suficientemente buenas. Dijo que no a muchísimos papeles porque consideraba que no le impulsarían para conseguir su objetivo, ser una superestrella. Tenía la suerte de poder elegir, pues ya ganaba suficiente dinero gracias a sus otros negocios. Se hizo esperar, pero por fin le propusieron interpretar el papel protagonista en Conan el Bárbaro. La idea era hacer una saga. Le pagarían $250.000 por la primera película, 1 millón por la siguiente, 2 millones por la siguiente, y así sucesivamente. Con las 5 películas previstas se embolsaría 10 millones en 10 años, y sería su primera película de gran presupuesto. Conan el Bárbaro fue todo un éxito, así que la grabación de la secuela, Conan el Destructor, no tardó en llegar. Pero la recaudación de esta segunda entrega no fue tan buena como se esperaba, y la saga se canceló. Pero por suerte, a Arnold ya le habían ofrecido el que sería uno de los papeles más importantes de su carrera, Terminator. Te diré que al principio Arnold no lo veía nada claro. El Terminator era un robot, apenas tenía líneas en el guión, y además era el malo. Su representante creía que aceptar ese papel era un error garrafal. James Cameron, el director, le convenció de que si finalmente se decidía a interpretarlo, sería uno de los personajes más memorables de la historia. Y Arnold acabó aceptando y llegando a un acuerdo. Cobraría $750.000. Terminator gustó a la crítica. Dijeron que era todo un hito. Tuvo mucho éxito y fue una película muy rentable, sobre todo teniendo en cuenta su reducido presupuesto. Y por supuesto llegaron nuevas ofertas. Le pagaron 1,5 millones por la grabación de Comando y 3 millones por Depredador en 1987. Su plan era duplicar su sueldo con cada nueva película. No es que funcionara siempre, pero sí la mayoría de las veces. Comprendió que las productoras le pagaban en función del éxito que tuviesen sus películas y su recaudación en taquilla, así que se esmeraba no solo en hacer una buena interpretación, sino también en promocionar sus películas haciendo enormes giras en los 5 continentes. Puedes tener la mejor película del mundo, pero si no la muestras, si la gente no te conoce, no servirá de nada. A estas alturas, Arnold ya había alcanzado 2 de las metas que se había propuesto. La primera era ganar más de $1 millón por cada una de sus películas, y la segunda era consolidarse como uno de los 5 actores de acción mejor pagados de Hollywood. Nunca lo habría conseguido si hubiera escuchado a quienes le decían que alcanzar su sueño era imposible, que su físico no encajaba, que tenía demasiado acento. Arnold, inasequible al desaliento, trabajó sin tregua hasta demostrar que eran ellos los que se equivocaban. Regla número 5. Rompe las reglas de vez en cuando. Arnold estaba en la cresta de la ola con las películas de acción, un género completamente nuevo que estaba haciendo furor en esa época. Sus principales competidores eran Sylvester Stallone o Jean-Claude Van Damme, pero había algo que le diferenciaba de ellos: el humor. Sus personajes siempre bromeaban sin reírse y también decían frases cortas y divertidas. Es algo que comenzó de forma accidental con Terminator, pero estas frases se convirtieron en una especie de sello personal, así que comenzó a soñar con hacer comedia. Y ya sabemos que nada puede detener a Arnold cuando se le mete algo entre ceja y ceja. La oportunidad llegó con el guión de Los gemelos golpean 2 veces. Se trataba de una comedia que protagonizaría con Danny DeVito. La idea sobre el papel era magnífica, pero enseguida tuvieron que enfrentar dificultades de presupuesto. Pagar el caché actual del director y de los 2 protagonistas era demasiado dinero. Ninguna productora se atrevería a hacerla, pues suponía asumir un riesgo bastante alto. Todos querían que el proyecto saliese adelante, pero aún así, nadie estaba dispuesto a rebajar sus tarifas, porque esto podría afectar a su poder de negociación en futuros acuerdos. La solución que encontraron y que en principio contentaba a todos era grabar la película sin recibir ningún salario. En su lugar, cobrarían parte de los ingresos de la película. Me refiero a parte de la recaudación de taquilla, la venta y alquiler de vídeos o la emisión en televisiones. Repartieron este porcentaje en función del caché de cada uno. A Arnold le correspondía la mayor tajada, que era casi el 20%. Lo que sucedió después superó todas sus expectativas. La película fue un éxito y Arnold ganó más de $35 millones en poco tiempo. Esta cifra siguió aumentando hasta el día de hoy porque los DVDs todavía se venden y la película sigue siendo retransmitida en la televisión. Este trato, que resultó tan lucrativo para Arnold, era algo inédito en la industria y añadió un nuevo capítulo a la historia empresarial de Hollywood. Los estudios, conscientes de las grandes pérdidas que para ellos suponían, no tardaron en reaccionar y nunca más aceptaron un acuerdo tan abierto como aquel. Los gemelos golpean 2 veces fue la primera de muchas comedias. Arnold ya se había consolidado como superestrella en una industria en la que no ha dejado de cosechar éxitos hasta el día de hoy.
Pero además, este contrato es un ejemplo de cómo Arnold jamás tuvo miedo de romper las reglas establecidas para poder alcanzar sus objetivos. Y esto es algo que hizo en muchas ocasiones a lo largo de su vida. No dudó en escaparse en el servicio militar para asistir a una competición de culturismo a pesar de que a su regreso le esperaba un severo castigo. Tampoco le importó pagar el precio de usar anabolizantes y años después necesitó ser operado por un problema cardíaco. Y no le pareció un obstáculo para casarse que su mujer fuese una demócrata de cuna, a pesar de que él era un republicano convencido. Regla número 6. Entrega algo a cambio. Conoció a su mujer María River en un torneo benéfico a finales de los años 70 e iniciaron una relación a distancia. En 1986 se casaron. María pertenece a la familia Kennedy, sí, a los Kennedy de toda la vida. Sería la sobrina del expresidente demócrata John Fitzgerald Kennedy. Arnold era abiertamente republicano. Le fascinaban las oportunidades que ofrecía el liberalismo americano, más aún si lo comparaba con la rigidez del socialismo de su Austria natal. María y su familia eran de larga tradición demócrata y se movían con soltura entre la aristocracia estadounidense. Pero toda la familia recibió con los brazos abiertos a ese culturista austriaco del que su hija se había enamorado. Arnold tenía una estupenda relación con sus suegros. Con ellos tenía acalorados debates políticos, pero también les admiraba profundamente. La familia Kennedy estaba muy involucrada en la organización de todo tipo de actos y eventos benéficos, a los que Arnold asistía siempre de muy buena gana. Estar en contacto con este ambiente le animó a usar su popularidad e influencia para inspirar y ayudar a otras personas. Durante años colaboró en los Juegos Olímpicos Especiales. Apoyaba todas las buenas causas que podía. Comenzó a involucrarse en política poco a poco. Primero apoyó abiertamente las campañas del Partido Republicano y en la década de los 90 estaba aceptando pequeños cargos públicos relacionados con la salud y el deporte. Pero su carrera política se puso verdaderamente seria cuando decidió que quería ser gobernador de California. Hay que tener en cuenta que California es un estado con casi 40 millones de habitantes y uno de los principales motores económicos del país. Ser su gobernador es equiparable a ser el presidente de un país europeo. Y bueno, ya sabemos qué es lo que sucede cuando Arnold se propone algo. En el año 2003 fue elegido gobernador de California con el 48% de los votos. Y como ya tenía una gran fortuna, renunció a su salario público de $175.000 al año. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y Arnold no estaba solo. Su mujer era una experta en marketing y comunicación, y su ayuda fue clave en su éxito tanto político como cinematográfico. Su matrimonio no solo le sirvió para entablar contacto con personalidades influyentes del mundo de la política y el espectáculo, sino que también mejoraba su imagen pública. El hecho de que un candidato republicano estuviese casado con una reconocida demócrata daba una sensación de moderación que resultaba muy atractiva para los votantes de centro. En 2006 fue reelegido con un 56% de los votos, permaneciendo así en su puesto de gobernador hasta agotar las 2 legislaturas y habiendo permanecido el tiempo máximo permitido en el cargo. Durante su mandato impulsó la ley de cambio ambiental para combatir la contaminación y a favor de las energías renovables, algo que no estaba tan de moda en aquel entonces. Es conocido por su compromiso con el medio ambiente, y este ha sido uno de los principales motivos por los que recientemente retiró su apoyo al Partido Republicano y a la candidatura de Donald Trump. Arnold anunció públicamente que en las elecciones de 2024 votaría a Kamala Harris. El fin de su carrera política casi coincidió con el de su matrimonio. En 2011 se separó de María tras 25 años y 4 hijos en común. La principal causa fue una infidelidad cometida por Arnold con su ex empleada doméstica, con quien tuvo un hijo secreto en el año 1997. El proceso de divorcio duró más de 10 años. Arnold y María no habían firmado un acuerdo prenupcial, así que cuando dividieron sus caminos, también dividieron el enorme patrimonio que compartían. A pesar de ello, la revista Forbes estima que la fortuna de Arnold Schwarzenegger en 2024 supera el $1 billón. Arnold ha dedicado toda una vida a cosechar éxitos. Ha logrado siempre todo lo que se propuso y aún así defiende que, sea cual sea el camino que elijas, siempre debes encontrar tiempo para devolver a tu entorno algo de lo que recibes. Cuando tienes el privilegio de poder ayudar a las personas que te rodean, te das cuenta de que esto te proporciona más orgullo que cualquier otra cosa que hayas hecho antes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Para ver mucho más contenido inspirador y relacionado con el emprendimiento, suscríbete a mi canal. Es gratis y me estarás ayudando muchísimo en este nuevo proyecto. Gracias de nuevo y hasta la próxima.